Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura vamos a tratar el tema de el neoclásico. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar del neoclásico es hablar a su vez del siglo XVIII. Es decir, en el siglo XVIII se van a desarrollar ciertos estilos, ciertas ideas que se van a ver a su vez reflejadas en diferentes artes, y eso es lo que va a caracterizar, por denominarlo de alguna manera, a este siglo. El siglo XVIII, a su vez, de lo relacionado con la literatura, el arte neoclásico, también es conocido como el siglo de la razón o el siglo de las luces, y esto tiene una explicación obvia y esperada. ¿Por qué? Porque si partimos del hecho, o mejor dicho, recordamos que en el siglo XVIII hay un rompimiento de paradigma cultural. Es decir, así como toda corriente literaria, toda corriente artística es producto de algún rompimiento en cuestión de estilo, en cuestión de perspectivas, etcétera, pues el neoclásico no va a ser la excepción desde la perspectiva artística, pero también hay un rompimiento cultural, ¿correcto? ¿En qué consiste este rompimiento cultural que le va a dar pie a, al siglo de la razón o el siglo de las luces y que se va a ver reflejado en el arte, en el denominado arte neoclásico? Muy fácil. Eh, el verbo que vamos a, o que se empleó y que vamos a nosotros a darle más, le vamos a dar, vamos a ponerle los reflectores, es el verbo iluminar, ¿correcto? Es decir, en este siglo, en el siglo XVIII, se, se tenía la intención de iluminar con la luz de la razón la vida humana, ¿correcto? Esto con el afán de contrastar de alguna manera las tinieblas, obviamente tenía que ser lo contrario de iluminar, las tinieblas que a razón o a interpretación de estos pensadores neoclásicos o de este siglo XVIII, las tinieblas que habían causado la fe y la autoridad, principalmente de índole eclesiástica, ¿no? Entonces, la fe y la autoridad eclesiástica, por un lado, que pues, era muy importante, ustedes bien saben que antes del siglo XVIII, pues las autoridades, tanto políticas como eclesiásticas, estaban unidas, no estamos hablando principalmente de Europa, y entonces, pues al hablar de autoridades, pues estamos hablando tanto de las autoridades políticas como de las eclesiásticas, porque ambas tomaban determinaciones que se veían reflejadas en el status quo y en consecuencia en la cotidianidad de los ciudadanos, de las personas, etcétera. Entonces, este cúmulo de siglos, este cúmulo de años en los que las autoridades y obviamente pues también la fe, ya en el caso específico ya de la religión, pues para los pensadores neoclásicos o los pensadores de la denominada también ilustración, también se le conoce a este siglo XVIII, se le conoce como la época de la ilustración, pues ellos determinaron que todo esa tradición anterior pues no había favorecido, había retrasado de alguna manera el progreso y había retrasado las libertades y había retrasado ciertos aspectos que ciertamente en el siglo XVIII se le iban a dar preponderancia. Entonces podríamos entender en una primera instancia, dando un poco de contexto para entender la literatura del neoclásico, que el siglo XVIII, es decir, finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII, va a imperar esta idea de querer iluminar. Por eso a este siglo se le conoce como el siglo de la razón o el siglo de las luces. Entonces, o también como se les comentaba, también se le conoce como la ilustración, ¿no? Entonces, toda esta idea del conocimiento como la lámpara
que le iba a servir a la humanidad para, ¿cómo podríamos decirlo? Para mejorar o para darle luz a las tinieblas que había causado las anteriores perspectivas, las anteriores ideas, etcétera, que les digo, o sea, principalmente pues estaba consolidadas esas ideas anteriores pues por la iglesia y por las autoridades políticas de cada nación, etcétera. Entonces, tenemos ese cambio de paradigma cultural, por decirlo así, que obviamente se va a ver reflejado no solamente en la cultura, en el día a día y en el arte, sino también incluso en cuestiones ya políticas, etcétera. Entonces, la filosofía que tiene este siglo se va a ver reflejado no solamente en libros, obras, etcétera, sino también ya en la vida cotidiana, en la vida política e incluso en la vida económica de, de los ciudadanos y de las ciudadanas de esta época. Entonces ya tenemos un poco este contexto, ¿no? Entonces podríamos decir que el neoclásico, desde la perspectiva artística, va a estar envuelta en este contexto. Siglo XVIII, un siglo conocido como el siglo de las luces o el siglo de la razón, también conocido como la ilustración. ¿Por qué? Porque tienen este gran principio de iluminar. ¿Iluminar qué? Iluminar a la humanidad. ¿Por qué? Porque la misma humanidad se había visto envuelta en tinieblas en los siglos anteriores. De ahí la importancia de que la razón, el conocimiento y un conocimiento muy específico con ciertos atributos, etcétera, fuera el que imperara. Entonces ya tenemos ese contexto básico y fundamental. Como todo, como toda ideología y demás, tiene que tener un punto de partida o una obra cumbre, por denominarla de alguna manera, en donde se viertan o en donde se tengan, mejor dicho, todas estas ideas. Y no de manera individual o de manera independiente, etcétera. Entonces, contrario a lo que había ocurrido siglos anteriores y lo que tal vez va a ocurrir también siglos posteriores, en el siglo XVIII se crea una obra cumbre y una obra máxima en donde ciertamente se van a, ¿cómo podríamos decirlo? En donde se van a referir todos los conocimientos que la humanidad debía o debería saber. Y esta obra cumbre es la denominada enciclopedia, ¿correcto? La enciclopedia, en esencia, fue, ¿cómo podemos decirlo? Convocada, es decir, es una obra que fue convocada por el filósofo, el pensador Diderot. Este pensador, de nombre Diderot, comenzó a reunir a sus conocidos, gente con amplios conocimientos, más o menos reunió a 130 pensadores o colaboradores para esta obra cumbre que se le denominó la enciclopedia. Como todos sabemos, una enciclopedia pues, es precisamente, ¿no? Es esta serie de volúmenes, esta serie de entradas en donde se profundiza de manera accesible todo lo relacionado con conocimientos. Entonces, lo que pretendía la enciclopedia era recabar toda la información importante. Sino, no cualquier tipo de información, sino era la información más importante porque por medio de este conocimiento se podría, es como ley de vida. Entonces, si hay un conocimiento, entonces este conocimiento al adquirirse, pues va a generar nuevos conocimientos, ¿no? Eso es como que se infiere, o sea, no nada más la enciclopedia tenía la intención de recabar solamente toda la información y ya, sino pues también tenía ese trasfondo, ¿no? De hacer saber qué se sabía para que a su vez se comenzaran a generar nuevos conocimientos. Entonces, esta obra cumbre, por decirlo así, encabezada por Diderot, es como el ejemplo más claro, más evidente de qué fue la ilustración, qué fue el siglo de la razón, qué fue el siglo de las luces. Es este afán de ver en el conocimiento
de manera clara, de manera explícita, este dador de posibilidades en todos los ámbitos. O sea, no solamente en el ámbito filosófico, no solamente en el ámbito político, no solo en el ámbito artístico, sino en todo. Es decir, que el conocimiento fuera la esencia de todo. Entonces, esta obra cumbre que les estoy refiriendo de la enciclopedia, pues es el ejemplo, ¿no? El ejemplo más puntual de cuáles eran las pretensiones de los grandes pensadores de esta época, es decir, el siglo XVIII. Entre los grandes pensadores que tanto contribuyeron a la enciclopedia y contribuyeron de manera particular ya con obras ya solamente de su autoría, pues hay muchos grandes pensadores en esta época del siglo de las luces o el siglo de la razón o la ilustración, como se le quiera denominar, o como quiera usarse, cualquiera de estos términos es totalmente válido. ¿Qué pensadores importantes tenemos en este siglo XVIII? Pues bueno, ya mencionamos al que encabeza este gran proyecto de la enciclopedia, que era Diderot. Es un pensador muy importante. Tenemos a Rousseau también, o sea, Rousseau es otro personaje fundamental que no podemos entender el siglo XVIII, ni la enciclopedia, ni ciertas ideologías, ni ciertas obras que tuvieron resonancia en la forma de pensar de la gente, al grado de que hoy en día se siguen leyendo ciertas obras de este personaje, pues es Rousseau. O sea, Rousseau es un personaje que automáticamente escuchamos Rousseau y automáticamente lo relacionamos con esta época del siglo XVIII. Otro gran pensador de esta misma época es Locke. O sea, Locke es otro gran pensador del siglo XVIII que aportó no solamente a la enciclopedia, sino con sus obras, con sus reflexiones, sus análisis, sus propuestas, también le abonó a este cambio de paradigma cultural que tuvo lugar en esta época. Y obviamente otro personaje fundamental para esta época fue Montesquieu. Entonces, entre Diderot, Rousseau, Locke y Montesquieu, tenemos a los cuatro grandes. Tenemos un quinto pensador importante, pero lo voy a mencionar en el ámbito artístico y literario, aunque también es un gran pensador y también es uno de los, son los nombres automáticos. Entonces, uno habla de la enciclopedia y habla del siglo de las luces y habla de la ilustración y habla del neoclásico automáticamente y mencionamos 5 nombres. Pero bueno, en este momento nada más voy a profundizar, voy a mencionar estos 4 que insisto, Diderot, Rousseau, Locke y Montesquieu. Esos 4 nombres engloban de muy buena manera este cambio de pensamiento, este cambio de ideas que tuvo lugar a finales del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII. Estos cambios que generaron ellos a partir de esta iluminación o de esta ilustración que ellos denominaron, no solamente se quedó en el papel, como se los decía, o sea, estos cambios de ideología se vieron reflejados en el día a día. Es decir, no solamente dijeron, queremos cambiar el paradigma y se quedó en la enciclopedia y se quedó en los discursos y se quedó solamente con la gente culta, la que se podía leer entre sí, etcétera. No, toda esa ideología se luchó, por denominarlo o decirlo de alguna manera, y se vio reflejado, o sea, se obtuvo lo anhelado, que era que esa ideología fuera parte de la cotidianidad. Y entonces muestra de ello es que el siglo XVIII sí hace ese cambio que deseaban los ilustrados o los enciclopedistas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son las características generales, por decirlo así, del siglo XVIII? Vamos a dividirlo como por ciertas temáticas, para facilitar un poco su comprensión. Vamos a poner el ejemplo más claro. En el ámbito religioso, es decir, ¿cuál era la característica religiosa del siglo XVIII? Pues obviamente, si los enciclopedistas y quienes estaban detrás de la enciclopedia veían en la fe
y en las autoridades a los grandes culpables de estas tinieblas que imperaron en la cultura, pues obviamente la postura tenida hacia la religión en el siglo XVIII, pues es de una total indiferencia y desprecio por estos valores morales y religiosos. Entonces nosotros tenemos que entender, por decirlo de alguna manera, que los ilustrados sí tenían una ética, sí tenían una moral, pero esta ética y esta moral ya no se basaba en los principios o en los valores de índole religiosa, ¿correcto? Es decir, como que ya eran unos valores más humanísticos, vamos a denominarlos de alguna manera para poder hacer esta distinción. Y entonces, insisto, ante lo religioso, los ilustrados eran totalmente indiferentes y evidenciaban su desprecio hacia esos valores religiosos y en consecuencia esos valores morales, esos como que eso tan inherente que tuvo lugar en las épocas anteriores a la Ilustración, pues totalmente fue rechazado por estos personajes. Entonces, esa es una característica, ¿no? Ser indiferente y mostrar un desprecio por estos valores morales y religiosos. Otra característica o la segunda característica sería en el ámbito político. Entonces, ¿cuál fue la aportación o cuál era la característica en el ámbito político de estos pensadores? Era algo denominado el absolutismo ilustrado, ¿correcto? ¿Qué es el absolutismo ilustrado? Toda esta idea del absolutismo ilustrado se puede resumir en una frase. Dicha frase es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Repito la frase a ver si se entiende. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que la política ilustrada, por denominarla de esta manera, la política de estos enciclopedistas era de que los intelectuales, por denominarlos también de esta manera, tenían que desbordarse, tenían que enfocarse en hacer cosas para el pueblo, pero sin querer ser parte del pueblo, por decirlo así, o sin considerar al pueblo. Por eso la frase o su máxima es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, ellos, el siglo XVIII, desde una perspectiva política, se caracteriza porque los políticos le daban todo al pueblo. Todo, o sea, es decir, la importancia sí, obviamente se le dio mucha importancia a la educación y demás, como lo vamos a ver ahorita cuando estamos viendo otras características de este siglo XVIII y demás, pero bueno, para que se entienda este absolutismo ilustrado, era eso, es decir, que desde el gobierno, desde el poder del gobernante, se le diera todo, o sea, se le diera todo al pueblo, pero como lo dice su máxima, pero sin el pueblo, es decir, que todo dependiera del gobierno, ¿correcto? Es decir, darles educación, darles economía, darles alimentación, darles todo esto que hoy denominamos, usando un poco la anacronía, términos de hoy en día aplicados al pasado, cuando pues, obviamente todavía no existía y demás, pero estos derechos fundamentales y de educación y alimento y seguridad y demás, piensen que todos esos factores, todos esos elementos que hoy, entre comillas, vemos de manera tan natural, tan obvio, tan esperado al grado que lo exigimos en todo momento, pues bueno, obviamente en el siglo XVIII no era tan obvio, ni tan esperado, ni tan exigible, pero comienza precisamente en este siglo XVIII, comienza a tener esta idea, ¿no? Esta idea de que todos tenemos que tener una vida digna, etcétera. Entonces, la propuesta del absolutismo ilustrado era eso.
de que desde el poder, desde el puesto de poder, se le diera a manos llenas al pueblo todo lo que fuera necesario para que tuviera una vida digna. Pero insisto, lo más importante era, pero sin tomar en cuenta al pueblo. Es decir, como de, pues es que nosotros sabemos qué es lo que necesita el pueblo, se lo vamos a dar, pero pues, como de que, pues, pero yo soy el que sé qué es lo que necesita el pueblo. Entonces, por eso es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, si no lo consideraban. Por eso es absolutismo. ¿Correcto? Entonces se está hablando de un absolutismo, es decir, solo una persona, en una sola persona radicaba el poder y entonces y en consecuencia radicaba las decisiones, etcétera. Entonces, por eso no hablamos ahí de democracia, no hablamos de consultas, etcétera. También otras cosas que hoy en día vemos tan inherentes. No, aquí estamos hablando que desde la cúpula del poder, desde el poder absoluto tenido por una sola persona, esta persona sí tenía esta idea de darle todo al pueblo, pero sin considerarlo, o sea, sin considerarlo en el sentido de las decisiones y demás. No, no, es como de, yo sé lo que necesita el pueblo, yo se lo doy y punto. Y ya con eso todos son felices y contentos. Obviamente eso se creía, no voy a profundizar en eso, pero bueno, se escucha de primera impresión, se escuchaba muy bonito, ¿no? O sea, como de, no, fíjate que desde el gobierno darle todo al pueblo, cultura, bueno, o educación académica, alimentación, seguridad y todo lo que necesita el pueblo se lo iba a dar el gobierno. Sí, pero ¿a qué costo? ¿No? Es decir, en algún momento el pueblo también tenía otras necesidades, otros intereses y no era tomado en cuenta, ¿no? Entonces ahí son esos elementos fundamentales. Vamos a la tercera característica del siglo XVIII, que es en el ámbito económico. Es decir, ya hablamos de lo religioso, ya hablamos de lo político, ahora hablemos de lo económico. En esencia, las políticas económicas que tuvieron lugar en esta época, pues en esencia se concentraron en el desarrollo de las fuentes de riqueza, pues, se desarrollaron las fuentes de riqueza para precisamente, ¿no? Proporcionar el bienestar de la humanidad. Es decir, como la ideología política era de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pues para poder lograr darle a todo el pueblo lo que desde la percepción del gobernante necesitaba, pues obviamente necesitaba recursos económicos. Y entonces se crearon grandes pensadores de la economía en esta época. Tenemos el ejemplo más claro es Adam Smith, ¿no? Adam Smith escribe sus teorías de la economía y cómo que surja la economía y cómo crezca la economía. Entonces comienzan estas grandes teorías económicas a surgir precisamente en el siglo XVIII. ¿Correcto? Teorías de que hoy en día se siguen tomando como referencia. Obviamente ya no son un modelo a seguir, pero sí pueden ser un modelo como de esencia, de historia, de base. En algunos elementos también se pueden emular con las economías de hoy en día, pero el ejemplo claro es estas grandes teorías, estas grandes ideas, estas grandes propuestas. Les ponía el ejemplo de Adam Smith, ¿no? Adam Smith sabe muy bien, tuvo muy clara esta idea, ¿no? De la importancia de la economía y de generar riqueza y generar abundancia en esos ámbitos, porque esa abundancia de las riquezas en lo macroeconómico se iba a ver reflejado en lo micro. Entonces, ese aspecto también es muy importante, ¿no? Entonces, ahí se veía un poco la relación, ¿no? De todo este contexto, por decirlo así, ¿no? No solamente era ser inteligente y los conocimientos de cada disciplina y su trascendencia y su valor per se, ¿no? Para el conocimiento, sino que esos conocimientos se vieran reflejados en una utilidad colectiva, en este caso, pues sería para el pueblo, y entonces muestra de ello es que en efecto, estos grandes pensadores también le aportaron a la política y en consecuencia a la vida cotidiana de los ciudadanos. Vámonos a la siguiente característica, al siguiente elemento del siglo XVIII para entender todo este contexto y verlo reflejado en el arte, porque no lo olviden, nada viene de la nada. Entonces, por eso estoy dando este contexto del siglo XVIII, del siglo de las luces o el siglo de la razón.
Entonces, vámonos al siguiente aspecto, al cuarto aspecto. En lo social, es decir, en lo social, ¿cuál era la característica social del siglo XVIII? Muy simple, era la filantropía, como lo pueden deducir, si la máxima del absolutismo ilustrado era todo para el pueblo, pero sin el pueblo, entonces obviamente la filantropía es un concepto básico y fundamental que tenemos que nosotros entender. Y obviamente, pues esto reflejado en una preocupación por el pueblo. Entonces, la perspectiva social que se tenía en el siglo XVIII era la filantropía. Entonces, era todo el tiempo pensar que aquellos que tenían la oportunidad porque habían sabido administrar bien sus riquezas o sabían administrar bien sus bienes, válgase la cacofonía, pues en la medida de sus posibilidades que le ayudaran al prójimo, ¿no? Porque se tenía esa idea de querer acercar a las personas, que ya no hubiera ¿cómo se podría decir? Diferencias, que los márgenes de lo que hoy conocemos como clases sociales y demás fueran más estrechos, porque eso daba la posibilidad de crecimiento. Entonces se tenía esa clara idea. Entonces por eso la filantropía toma mucha importancia en el siglo XVIII. Es decir, la gente que comenzó, pues ahí en estas épocas precisamente finales del siglo XVII, principios del XVIII, pues es cuando ya viene como que este gran boom, ¿no? Del comercio y la importancia del dinero, etcétera. Pues no es coincidencia nada más. Entonces, pero también entonces comienzan a tomar importantes tomas de conciencia sobre estrechar a las que hoy denominamos clases sociales, ¿no? Entonces, por eso la filantropía de darle víveres, darle alimentos, darle ropa, darle dinero a las personas que lo necesiten para precisamente, ¿no? Que no tengan estas carencias y en consecuencia su desarrollo continúe, por decirlo de alguna manera. Obviamente, pues sí tuvo repercusiones, no fue un modelo que en efecto se haya tenido un éxito total, muestra de ello es que pues, hoy en día se sigue teniendo esta idea de apoyos y demás, pero ya con reservas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no es dar a manos llenas a la otra persona, no siempre es sinónimo de éxito ni de certidumbre en todos los aspectos, ¿no? Es decir, facilita tal vez el momento, soluciona el problema en el instante, pero no lo es todo. Entonces se necesita tener ciertos elementos, cierto manejo de los recursos, de los tiempos, etcétera. Entonces, ese aspecto social era muy importante, ¿no? La filantropía en todos los aspectos. No estamos hablando solamente de lo material. También había filantropía en el aspecto de conocimientos, ¿no? De personas que tenían tiempo libre y entonces les daban clase a las personas que no tenían la posibilidad de llevar a sus hijos o a los niños, ¿no? A la escuela, etcétera. Entonces, tenían estas bondades de enseñarles cosas, ¿no? No solamente lo meramente académico, sino enseñarles oficios, etcétera. Entonces, se generó esta ideología de la filantropía. Entonces, y tuvo un auge muy importante en este siglo XVIII. Y por último, pero no menos importante en estas características del siglo XVIII, pues es lo artístico, como les decía, es decir, nada viene de la nada. Entonces, toda esta revuelta, todo este cambio de paradigma, tanto en lo religioso, en lo político, en lo económico y en lo social, pues obviamente sí va a haber reflejado en el ámbito artístico. Y entonces, en el ámbito artístico, ¿qué características podemos ver? Pues ahora sí, entramos al título de este video. La característica esencial del arte del siglo XVIII, del arte del siglo de las luces, es el denominado neoclásico, ¿correcto? El arte neoclásico, como lo pueden inferir a partir de su nombre, es neo, es un prefijo que significa nuevo, y clásico, pues como lo pueden estar infiriendo, hace referencia
a la época clásica, es decir, a la época grecolatina. Entonces, en el ámbito artístico, lo preponderante fue el retomar modelos clásicos y entonces, en consecuencia, se autodenominaron los artistas neoclásicos, los nuevos clásicos, por decirlo así. Entonces, retomaron temas, historias, personajes, modelos, géneros, subgéneros de la época clásica y las tropicalizaron o las llevaron a su época, es decir, el siglo XVIII. Entonces, esa es la esencia. Correcto, es decir, los personajes artísticos, los artistas, los personajes artísticos o artísticas, las personas artísticas de esta época vieron precisamente en los modelos clásicos la posibilidad precisamente de expresarse, o sea, como esta recreación de lo clásico. ¿Por qué? Porque precisamente ellos veían en la época clásica el nacimiento de la cultura. Entonces, el nacimiento de la filosofía, el nacimiento de ciertas perspectivas, de ciertas ideas, pues ellos lo veían como el inicio, el gran inicio, y entonces ellos querían renovar, de alguna manera querían renovar, o sea, como querían, como toda época que quiere hacer un cambio de paradigma, pues obviamente dice, pues vamos a hacer como un renacer la cultura. A la primera vez que alguien quería agarrar el modelo clásico para nada, pero bueno, los neoclásicos, ellos sí decían, no, no, nosotros sí lo vamos a lograr. Lo habían intentado siglos antes, que eso ya lo veremos cuando hablemos del Renacimiento, pero bueno, eso lo hablaremos en otro video en un futuro, pero en el Renacimiento, según la perspectiva de los neoclásicos, no habían logrado esos objetivos. Los neoclásicos dicen, nosotros sí vamos a agarrar el modelo clásico, pero nosotros sí vamos a lograrlo y nosotros sí lo vamos a hacer bien. Entonces, por eso se basan, insisto, en las historias, en los modelos, en las perspectivas, en las intenciones, en el trasfondo de las historias, en el trasfondo de la ideología que había detrás de las obras artísticas, etcétera. Todo eso lo retoman para poder comenzar a generar el arte que va a imperar en este siglo XVIII. Y entonces, ahora sí, aterricémoslo a el arte literario, ¿correcto? Y entonces, en el arte literario, la característica general de la literatura neoclásica es que va a ser de carácter didáctica, ¿correcto? O va a tener un carácter didáctico. Es decir, todo el tiempo la literatura va a tener un fin de enseñanza, correcto. Es decir, no solamente, no va a ser de entretenimiento, no va a ser solamente para pasar el rato, sino que las historias, las obras literarias que surgieron en esta época van a tener un trasfondo. ¿Correcto? Entonces, como lo hemos visto en muchos momentos, ¿no? Entonces, esta idea de que la literatura deje, no solamente nos cause una emoción ni nada, ni nada más, sino es que nos genere una emoción, sí, porque pues es la pretensión estética, no olvidemos que la estética es eso, buscar que hacernos sentir algo, perfecto, ahí va muy bien, pero el arte o la literatura neoclásica, además de hacernos sentir algo, busca enseñarnos algo. Correcto, no tanto así como una clase, ni una exposición, ni una explicación, pero es que a través de la historia que nos relatan, nos digan las causas y las consecuencias de las acciones. Entonces, a partir de eso, comienza a generarse este carácter didáctico de la literatura. Entonces, para los neoclásicos o para los ilustrados, la literatura era este perfecto modelo de enseñanza. O sea, aunque estaba el modelo obvio, ¿no? De la economía y de lo social y de lo filosófico y de lo político y demás, la literatura también aportaba ese elemento didáctico de la enseñanza. Entonces, a partir de historias y etcétera, se le enseñaba a la gente qué ocurría si hacía algo de buena
o mala manera. Entonces, esa es la característica muy general, por decirlo de alguna manera, de la literatura neoclásica. Y entonces, ejemplos claros de la literatura neoclásica. Tenemos el uso de la fábula, ¿correcto? Si nosotros recordamos, de manera así muy general, la fábula es un subgénero narrativo que consiste en esencia en pequeñas historias, pueden ser escritas en prosa o escritas en verso, en donde se nos cuenta una historia que tiene una moraleja. La característica fundamental de una fábula es que esta historia nos relate precisamente de manera didáctica, es decir, lo bueno y lo malo, y de manera así muy accesible, muy cercana a la persona que esté leyendo la fábula, pero la intención esencial de una fábula es que tenga una moraleja. ¿Correcto? Esta moraleja puede ser explícita al grado de que al principio o al final del relato nos diga cuál es la moraleja de ese relato, o bien puede estar de manera implícita, es decir, te cuentan la historia y a partir de lo que sucedió en el mismo relato, pues entendemos qué es lo que tenemos que emular o bien qué es lo que nunca tenemos que nosotros hacer si es que no queremos que nos pase lo mismo que se relata en la fábula. Entonces, normalmente las fábulas se caracterizan por estar protagonizadas por animales, ¿correcto? Entonces, como ustedes lo pueden estar infiriendo, se vale principalmente entonces de la figura retórica llamada prosopopeya o personificación. ¿Por qué? Porque estos animales que protagonizan las fábulas, pues tienen características o tienen elementos humanos, hablan, tienen conciencia de sus acciones y como que es la característica obvia de la prosopopeya o personificación, ¿no? Darle atributos humanos a objetos inanimados, o dígase objetos per se o animales. Entonces piensen que la inmensa mayoría de las fábulas están protagonizadas por animales. ¿Por qué? Porque precisamente su intención es que la historia te dé una enseñanza y entonces si se usaran personas, pues a veces se pensaría de que es una anécdota o algo por el estilo, aunque muchas veces también se valen de personas las fábulas, pero normalmente son personas de lugares muy lejanos o de épocas muy lejanas, porque la intención de la fábula es precisamente la moraleja. Entonces, ¿puede haber fábulas con personas? Sí, correcto, pero, pero insisto, la mayoría de las fábulas las fábulas prototípicas son aquellas que están protagonizadas por animales y animales con atributos humanos, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, se valen de esta figura retórica que les he comentado que se llama prosopopeya o bien personificación, que es eso, que es darle atributos a una entidad no humana, pero que se le dan estos atributos humanos a esa entidad. Entonces, si ustedes seguramente han leído o les han leído o han visto fábulas, ¿correcto? O historias que tengan más o menos este manejo de recursos, ¿no? De lo didáctico y que tengan moraleja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la fábula fue uno de los recursos o fue uno de los subgéneros narrativos más usados en esta época, es decir, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, como tenía esta intención didáctica, pues un gran número de escritores se valieron de la fábula o de ciertos recursos inherentes de la fábula, de contar historias, ejemplares, etcétera, para enseñar a la gente. ¿Qué pasa cuando no haces el bien? ¿Qué pasa cuando haces el mal? Obviamente. Y la inversa, ¿qué pasa cuando haces el bien y eres honesto y cumples con estos atributos tan inherentes de la época que fueron impulsados por los pensadores y en consecuencia por los políticos, etcétera, de la época? Entonces, esa era la gran intención, este elemento didáctico. Obviamente hubo otros géneros, se desarrollaron otros géneros y demás, pero bueno, mencionaba el de la fábula, porque ciertamente la fábula es un subgénero narrativo que surge en la antigüedad clásica, surge precisamente en Grecia, ¿no? Que insisto, ya hablaremos cuando hablemos de la antigüedad clásica y demás, pues ya volveremos tal vez a tocar este rubro
de la fábula y de otros géneros y subgéneros literarios, pero bueno, este género que surge en la antigüedad clásica, como era de esperarse, es retomado en la época neoclásica y cumple esta función didáctica. Tenemos muchos grandes ejemplos, muchos grandes representantes de la fábula literaria en el siglo XVIII, pero bueno, les voy a mencionar a los tres más importantes. Por un lado, tenemos a Jean La Fontaine, que es un fabulista francés. Él principalmente fue de finales del siglo XVII, no falleció precisamente antes de que iniciara el siglo XVIII. Él fallece en el año de 1695, entonces unos años antes de que diera inicio el siglo XVIII, pero él ya comenzaba a tener esta idea de la importancia de la fábula para tener este elemento didáctico en la literatura y las bondades que ello aporta. Y por el otro lado tenemos a otros dos grandes fabulistas o fabuladores, que son los españoles Tomás de Iriarte y Félix María Samaniego. Tanto Tomás de Iriarte como Félix María Samaniego se retomaron muchas de las fábulas escritas ciertamente en la antigüedad clásica, es decir, en la antigüedad, bueno, en la época griega, pero también crearon sus propias fábulas, pero estas adaptaciones y estas circunstancias y demás cumplían esa función precisamente, ¿no? La de este elemento didáctico, este elemento de enseñar por medio de historias y de historias con moraleja. Pero bueno, ese es un elemento, pero no todos eran fábulas, ¿correcto? El elemento didáctico también se veía en otro tipo de historias, en otro tipo de relatos y en otro tipo, en consecuencia, de géneros y subgéneros literarios. Muestra de ello son tres autores y tres títulos que desde mi perspectiva ejemplifican de muy buena manera lo que esta época pretendió desde la trinchera del arte, es decir, desde la trinchera del neoclásico. Y no vamos a hablar ya hablamos de la ilustración, de la enciclopedia, todo eso que era esto que envolvió al siglo XVIII. Ahorita nos estamos enfocando nada más en la literatura. Entonces, el arte neoclásico aportó, obviamente, desde sus recursos, sus estilos, también le aportó a esta generación y a este cambio de paradigma que significó el siglo de las luces o el siglo de la razón. ¿Quiénes son estos tres autores y cuáles son sus obras que desde mi perspectiva también representan de muy buena manera lo que fue el siglo XVIII? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que había 5 grandes pensadores en el siglo XVIII? Les mencioné a Diderot, Rousseau, Locke y Montesquieu. Les mencioné 4 y decía, y el quinto se los voy a mencionar porque, como también fue parte de la literatura, pues lo quiero mencionar desde la perspectiva de la literatura porque hoy es lunes de literatura. Pero también fue un gran pensador, también fue un gran filósofo y es una de las figuras más importantes y más imponentes de tanto de la enciclopedia y en consecuencia del siglo de las luces. Pero también fue literato, fue autor de obras literarias. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Voltaire. Voltaire, además de ser uno ser parte de estos 5 grandes pensadores de la Ilustración, también fue parte de los grandes autores de la literatura. ¿Con qué obra? Su obra cumbre, escribió varias obras, escribió varios relatos, varias novelas, etc. Pero su obra cumbre de Voltaire, este hombre nacido en París, su obra cumbre es una novelita llamada Cándido, todos lo conocemos así como Cándido, o también se le conoce como Cándido o el optimismo. Esta novela, publicada más o menos en el año de 1709, es una obra magnífica, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a lo largo de sus líneas, precisamente, nos va mostrando
una crítica social, pero, como era de esperarse, a su vez es un análisis y unas propuestas. Correcto, es una propuesta de cómo abordar la vida. Entonces, todo esto a partir de un muchacho, de un joven llamado Cándido. Entonces, las aventuras de este jovencito, muy al estilo de la novela de picaresca y demás, que ya hablaremos también tal vez de este tipo de novelas en otros videos, las aventuras de este jovenzuelo que va viviendo aventura tras aventura y que él, pues es, como lo pueden inferir en el título, es cándido o el optimismo. Entonces no es gratis que el protagonista se llame Cándido, es decir, esta candidez, esta inocencia y demás, pues esta inocencia y esta candidez de este personaje llamado Cándido, nos va llevando a un análisis y una reflexión sobre la vida en general. Y entonces se va viendo cómo este proceso como de madurez y de toma de conciencia que va teniendo el personaje, que a su vez, eso se espera, sea una toma de conciencia y una madurez por parte también de la persona que está leyendo la historia. Entonces, esta historia es muy buena, es muy graciosa, entonces, como que también otra característica de la literatura neoclásica es también valerse mucho del humor, o sea, como que la reflexión, como que lo didáctico no solamente es enseñar así como de muy cuadrado y casi como si fuera un esquema muy epistemológico, muy pedagógico, no, es también muchas veces se valen del humor para entender, aunque muchas veces también la crítica frontal también es una característica fundamental de las obras literarias de esta época, ¿no? En el caso de Voltaire, Voltaire se valía del humor, ¿no? El ejemplo claro es esta novela, ¿no? Cándido o El optimismo, una novela que les digo es muy pequeñita, ¿no? Totalmente recomendable, ¿no? Entonces, si quisieran acercar a esta novela, sí, vale la pena y entiéndala en este contexto, ¿no? Entiéndala. O sea, justamente Cándido, pues tiene una total indiferencia y un desprecio hacia todo lo relacionado con lo religioso y demás. Entonces, muy ad hoc con las características de su época. El segundo autor que yo quisiera mencionarles y compartirles relacionado con el neoclásico es Daniel Defoe. Daniel Defoe, este escritor nacido en Londres, también un autor muy importante, muy destacado del siglo XVIII, pasa la historia por escribir un relato que seguramente muchos de ustedes conocen, ya sea porque cultura general, porque tal vez han visto alguna de las adaptaciones que han hecho de esta historia, que se han hecho tanto para la televisión en forma de series o han hecho hasta incluso películas, etcétera, que es la afamada historia de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe en esencia nos cuenta la historia de un hombre que era un hombre de mundo, un hombre de ciudad, un hombre de negocios, que todo el tiempo estaba pensando nada más en sus negocios, en obtener la riqueza de su trabajo, etcétera. Y de repente un día la embarcación en donde va naufraga y nos cuentan entonces este cambio, ¿no? De vivir en la ciudad y todo el bullicio de la ciudad y demás, y de repente naufragar en una pequeña isla y todo lo que tuvo que hacer y todo lo que tuvo que vivir y todo lo que tuvo que pasar y padecer y la reflexión y el contraste de vida y etcétera. Entonces, esa es la historia esencial de Robinson Crusoe, ¿no? Todas las aventuras que tiene que pasar en en esa isla donde naufraga. Y entonces, ese cambio de vida, la que llevaba antes del naufragio y la que lleva posterior al mismo, eh, ahí está la enseñanza precisamente, ¿no? De llevarnos al análisis, a la reflexión, qué es lo importante en la vida y qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer y qué pasa cuando no lo haces de buena manera. Todos esos elementos, podríamos hacer ese análisis existencialista, otra vez usando otro término anacrónico, porque bueno, estamos hablando de que esta novela fue publicada en el año de 1719, es decir, faltaba casi 2 siglos para que el concepto de existencialismo y demás se posicionara en nuestra cultura. Entonces no vamos a hablar de existencialismo en Daniel Defoe, pero sí tiene ese elemento, ¿no? Hoy en día podríamos
tropicalizar ese término, pero bueno, obviamente aquí no, aquí es una reflexión sobre la vida, sobre el manejo de las situaciones, sobre cómo es el ser humano, ¿no? Cómo el ser humano es un ente que se adapta a las circunstancias y demás, pero no deja de ser quien es en la esencia. Entonces Daniel Defoe ejemplifica de muy buena manera por medio de Robinson Crusoe esta situación tan inherente de la vida. Y el tercer y último autor que quisiera mencionarles ya para terminar este video es el afamado escritor nacido en Dublín, Jonathan Swift. Jonathan Swift escribe, entre sus muchas obras, escribe la afamada novelita llamada Los viajes de Gulliver. Esta novela fue publicada aproximadamente en el año de 1726. Y seguramente muchos de ustedes, otra vez, saben, han escuchado o han visto alguna adaptación realizada a esta obra cumbre de la literatura, Los viajes de Gulliver, ¿no? Gulliver, por azares de la vida, cae en una comunidad, por decirlo así, de los liliputienses, y donde todo se parece a nuestro mundo, todo se parece a nuestras ciudades y demás, solamente que en pequeñito, y entonces Gulliver se va a transformar o es concebido como un monstruo, un gigante, alguien que podía atacar y entonces ese es justamente el contraste, ¿no? El raro, el extraño, como él era nadie en su mundo, por denominarlo de alguna manera, y de repente por esta circunstancia de que se adentra al mundo de Lilliput y de repente él ser el monstruo, él ser el extraño, él no, ya no era uno más o un desconocido y él siempre quería ser conocido, etcétera, quería destacar y ahora lo era, pero era mal visto. Entonces todo este juego de contrastes que otra vez en el trasfondo tiene una enseñanza, o sea, tanto la novela de Voltaire, la novela de Daniel Defoe, como la novela de Jonathan Swift, tienen en el trasfondo este elemento didáctico, ¿sí? Son aventuras, hay momentos alegres, hay momentos tristes, pero en el trasfondo tiene ese elemento didáctico, ese elemento ejemplar, que eso es como que lo inherente, lo característico del siglo XVIII, era buscar enseñar por medio de la ejemplificación. Pues, obviamente el recurso no era un tratado, pues, obviamente había tratados y demás que también se valían de los ejemplos y demás, pero pues, especializados. En el ámbito de la literatura neoclásica se vale de eso, se vale de la ejemplificación, se vale de las historias ejemplares, de qué pasa si, insisto, si haces el bien, qué pasa si haces el mal, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas, por qué la gente buena hace lo bueno, por qué la gente mala hace lo malo, y cuáles son las consecuencias de que la gente buena haga cosas buenas, y cuáles son las consecuencias de que la gente mala haga cosas malas. Todos esos elementos que tanto los veíamos en las fábulas como lo vemos en estas tres novelas que les acabo de comentar, esa es la esencia. Entonces, en síntesis, el siglo XVIII, este siglo de las luces, este siglo de la razón, precisamente tenía como intención eso, o sea, la toma de conciencia, ver en el conocimiento el perfecto camino para poder solucionar todos los problemas. Entonces, no importaba qué tipo de problema, si fuera un problema de índole moral, por decirlo, o ético, un problema de índole político, de índole económico, de índole educativo, de cualquier índole, se veía en el conocimiento el camino a seguir. ¿Correcto? Entonces muestra de ello era eso. Entonces, por eso también la idea de unión todo el tiempo, ¿no? De pertenecer a la tribu, por decirlo así, pertenecer al grupo, ¿no? Esta idea del colectivo es fundamental, ¿no? Entonces ustedes lo pueden ver precisamente, tanto en las fábulas como en estas tres novelas que les acabo de comentar, van a ver, yo esperaría que
que este video los acerque a las fábulas de Samaniego, a las fábulas de Iriarte, a las fábulas de La Fontaine, a las fábulas de cualquiera de los otros grandes fabulistas de esta época, o alguna de estas tres novelas, la de Voltaire, la de Defoe o la de Swift. Si ustedes lo leen, van a ver que en todo momento la colectividad, el entorno, bueno, si vamos a hablar de la colectividad, el gremio, las tribus, o como se le quiera denominar, eh, son importantes. Entonces, como ven, si lo entienden en su contexto de la filantropía y la importancia del apoyo y de estar pensando, estar todo el tiempo teniendo en mente de que todo lo que hacemos lo hacemos por el bien mayor, que es el bien de la colectividad, etcétera, podemos entender ciertas funciones. Podemos entender que este elemento didáctico a su vez respetaba la ideología de la época. Entonces el siglo XVIII se caracterizó por eso, por ver en el conocimiento y en un conocimiento colectivo y en la unión de dicha colectividad como el punto esencial para la obtención de las metas. Se logró, pero como ustedes seguramente ya lo pueden inferir, y ya hasta ya se mencionó estas situaciones y estos elementos se mencionaron en otro video, pues bueno, llegaron las revoluciones, tanto civiles y las revoluciones entre países, las guerras entre países y demás, y toda esta idea de la unión y esta idea de la filantropía y demás, pues obviamente se perdió, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán, ¿no? Él está hablando del romanticismo, ¿no? Ya fue la individualidad, o sea, el siglo XVIII fue un siglo de la comunidad, la filantropía, apoyarnos todos entre todos, pero esta idea perdió fuerza, ganó la fuerza del nacionalismo, de sí, se retomó este aspecto de sí, vamos a apoyarnos, pero solamente entre este séquito, no entre todos, ¿no? Y también por la otra parte, pero también el egoísmo, la subjetividad y todo eso que fue tan inherente y tan característico, es como ven esos contrastes. Pues bueno, antes de despedirme, no me queda nada más que hacerles la cordial invitación a que se suscriban al, al canal, a que hagan llegar sus comentarios, que me digan qué les pareció estas perspectivas, estas ideas, estas características del siglo XVIII. O también si ustedes conocen otros autores, otras obras, si ustedes han leído alguna de estas obras que les mencioné, de las fábulas de La Fontaine, de las fábulas de Samaniego, de las fábulas de Tomás de Iriarte, si leyeron alguna de las tres, se han leído alguna de las tres novelas que les mencioné, la de Cándido, la de Robinson Crusoe o la de los viajes de Gulliver. Entonces, en esencia, pues bueno, o bien cualquier comentario, ya sea de este video o de cualquiera de los otros que se han subido a este canal. A su vez, pues también les hago la cordial invitación a que compartan estos videos, los compartan en sus redes sociales, que recomienden el canal o todo lo que ustedes consideren que pueda ser algo que le aporte a este proyecto. También les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un foro en el que ustedes me digan sus observaciones, sus comentarios, sus críticas o todo aquello que le abone a este proyecto de canal de YouTube llamado Yo Leo. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que darles las gracias por su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.